Ok, buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. El día vamos a cubrir un tema que lo defino como entorno económico, que vamos a discutir con respecto a algunas crisis, cosas de ese tipo. Ok, entonces, lo primero que vamos a partir discutiendo es a partir de la crisis subprime. Y para esto entonces lo que podemos ver es qué ocurría al inicio de la crisis subprime cuando se comparaba con la Gran Depresión de los años 30. Ustedes pueden ver que han habido distintas crisis a lo largo del tiempo. Una de las más grandes y severas fue la que se vivió en los años 30. Y en este sentido, la crisis subprime llevaba una misma caída en la actividad industrial muy similar a básicamente lo que había ocurrido en la Gran Depresión. En el primer año, la caída básicamente de la actividad industrial seguía como un mismo comportamiento. Ustedes pueden ver que la Gran Depresión tomó como 3 años de caída, donde la actividad industrial cayó del orden de un 40%, ¿ok? Para que tengan en su antecedente. Sin embargo, la caída bursátil que se vivió en la crisis subprime fue mucho más severa. O sea, los precios accionarios se desplomaron a la mitad, básicamente. Fue un proceso más largo, por cierto, más profundo, el de la Gran Depresión de los años 30, y llevó a una caída del orden del 70% de la parte bursátil. ¿Ok? Acá fue mucho más severo el inicio. ¿Por qué fue más severo? Bueno, porque el mundo está mucho más interconectado. Por lo tanto, ustedes pueden ver que básicamente más rápido reaccionan los mercados. A su vez, los pilla en una coyuntura en la cual la tasa de política monetaria ha estado a niveles más bajos en ese momento y como lección aprendida fue que rápidamente había que crear estímulos por parte de los agentes, en este caso monetarios, para poder estimular la economía. Y fue por eso que en Estados Unidos la tasa que estaba en torno al 2,5 bajó rápidamente a 0,75. ¿Para qué? Para reactivar la economía, ¿ok? En ese momento del tiempo. Esto es un gráfico que ayuda a ustedes y a todos nosotros en realidad a entender la importancia de los ciclos económicos del producto mundial. Y ustedes pueden ver que, bueno, han habido turbulencia entre el año 1910, 1920, los 30, en los 40 y la de 4 puntos porcentuales, muy similar a lo que fue la Primera Guerra Mundial. La segundo gran periodo destacado en amarillo es la Segunda Guerra Mundial, que el producto se encontraba casi en nivel del 7 puntos porcentuales y cayó de crecimiento, de tasa de crecimiento, y cayó a un valor negativo más allá de 8 puntos porcentuales. Ustedes pueden ver que la enorme caída que hubo tras la Segunda Guerra Mundial, la severidad para la crisis subprime. Entonces, ustedes pueden ver que básicamente en este escenario de turbulencia, ustedes pueden ver que la primera gran turbulencia destacada como en la zona en amarillo se debe a la Primera Guerra Mundial. La segunda turbulencia destacada en amarillo es la Gran Depresión de los años 30, que llevó a una caída del Producto Mundial de 4 puntos porcentuales, muy similar a lo que fue la Primera Guerra Mundial. La segundo gran periodo destacado en amarillo es la Segunda Guerra Mundial, que el producto se encontraba casi en nivel del 7 puntos porcentuales y cayó de crecimiento, de tasa de crecimiento, y cayó a un valor negativo más allá de 8 puntos porcentuales. Ustedes pueden ver que la enorme caída que hubo tras la Segunda Guerra Mundial, la severidad para la economía. Y posteriormente de la Segunda Guerra Mundial, la economía. Y posteriormente de la Segunda Guerra Mundial, del orden de 70 años, tras la turbulencia, que hay periodos los cuales son más turbulentos que otros, pero la economía creciendo en torno promedio, más o menos un 4%, la economía mundial. Y con la severidad de la caída que tuvo la crisis subprime, que estaba como con niveles de tasa de crecimiento del mundo en torno a un 5%, y que llegó a significar incluso un retroceso
sea, fue levemente negativo. Mundial del orden de 70 años, está la turbulencia, que hay periodos los cuales son más turbulentos que otros, pero la economía creciendo en torno promedio, más o menos un 4%, la economía mundial. Y con la severidad de la caída que tuvo la crisis subprime, que estaba como con niveles de tasa de crecimiento del mundo en torno a un 5% y que llegó a significar incluso un retroceso. O sea, fue levemente negativo, pero lo importante es la caída, pero lo importante es la caída en puntos porcentuales desde lo que venía, que era como un 5%, hasta un valor negativo. Porque eso se va a significar mermas para la economía y obviamente un tiempo que la economía va a tardar en ajustarse y volver a la tasa tendencial, si es que uno pudiera hablar de alguna tendencia. ¿Ok? Entonces, también este gráfico lo encuentro muy interesante porque en puntos porcentuales desde lo que venía, que era como un 5%, hasta un valor negativo. Porque eso se va a significar mermas para la economía y obviamente un tiempo que la economía va a tardar en ajustarse y volver a la tasa tendencial, si es que uno pudiera hablar de alguna tendencia. ¿Ok? Entonces, también este gráfico lo encuentro muy interesante porque esto ilustra como que en general, uno puede ver que las economías han crecido en la economía mundial, ha crecido más o menos en el rango del 4% en forma anual. Hay turbulencia y esto también permite, en el caso de la economía chilena, entender la importancia que tuvo en un momento del tiempo, lo que nos permitió despegarnos y avanzar con respecto al resto de la región, que fue, uno puede ver que las economías han crecido en la economía mundial, ha crecido más o menos en el rango del 4% en forma anual. Hay turbulencia y esto también permite, en el caso de la economía chilena, entender la importancia que tuvo en un momento del tiempo, lo que nos permitió despegarnos y avanzar con respecto al resto de la región, que fue una década dorada que vivimos, donde básicamente crecimos en torno a 7 puntos porcentuales. El crecer a un 7%, diferenciándose del resto del promedio mundial, es lo que permitió a Chile avanzar rápidamente, alcanzar el inicio de ser considerado economía desarrollada en cuanto a económico. La verdad es que la dimensión del desarrollo involucra mucho más que el aspecto económico, que básicamente crecimos en torno a 7 puntos porcentuales. El crecer a un 7%, diferenciándose del resto del promedio mundial, es lo que permitió a Chile avanzar rápidamente, alcanzar el inicio de ser considerado economía desarrollada en cuanto a económico. La verdad es que la dimensión del desarrollo involucra mucho más que el aspecto económico, que se mide típicamente a través del PIB per cápita. Involucra cultura, involucra muchas otras condicionantes, calidad de desarrollo humano. Es por eso, pero al menos en términos económicos, Chile está dentro de los países desarrollados y gran importancia se le atribuye a una década dorada que tuvimos nosotros, principalmente basada por el crecimiento en las exportaciones y el precio del cobre. ¿Ok? Lo que permitió, por ejemplo, crear dos fondos. Involucra cultura, involucra muchas otras condicionantes, calidad de desarrollo humano. Es por eso, pero al menos en términos económicos, Chile está dentro de los países desarrollados y gran importancia se le atribuye a una década dorada que tuvimos nosotros, principalmente basada por el crecimiento en las exportaciones y el precio del cobre. ¿Ok? Lo que permitió, por ejemplo, crear dos fondos soberanos y financiar una serie de gastos, bajar el endeudamiento, cosa que hoy en día y en la clase anterior vimos que vamos en el sentido contrario. Y post estallido social hemos visto que obviamente las bases del crecimiento están más complejas, ¿ok? Y de hecho en las últimas cifras que maneja
el Banco Mundial, estamos creciendo en torno al promedio e incluso levemente por debajo el promedio de la región. Bajar el endeudamiento, cosa que hoy en día y en la clase anterior vimos que vamos en el sentido contrario. Y post estallido social, hemos visto que obviamente las bases del crecimiento están más complejas, ¿ok? Y de hecho, en las últimas cifras que maneja el Banco Mundial, estamos creciendo en torno al promedio e incluso levemente por debajo el promedio de la región. Entonces, ese tipo de cosas son las que hay que tener presente. Entonces, ese tipo de cosas son las que hay que tener presente a la hora de discutir muchas políticas públicas y programas. ¿Ok? Entonces, a la hora de discutir muchas políticas públicas y programas. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden ver, este gráfico a mí me gusta mucho, como les digo, porque ilustra un poco el contexto global, la importancia que pueden tener las guerras entre los, en este caso, los países, que fueron las guerras mundiales, la Primera, la Segunda Guerra Mundial, y entre medio de las dos guerras, la Gran Depresión que tuvo los años 30. La crisis subprime, que varios de ustedes pueden tener en su memoria, básicamente es la gran crisis que a ustedes les ha tocado vivir, pero la historia muestra que hemos tenido varias crisis, y obviamente las primeras fueron muy importantes, ¿ok? Muy importantes. Esta primera parte me voy a basar en un paper de Carmen Reinhardt y Kenneth Rogoff, es un matrimonio ellos, de economistas, y que lo publicaron esto en 2008 en plena crisis subprime. Recuerden ustedes que la caída se vive el último cuarto de 2007, el inicio de la crisis subprime. Y por lo tanto, si bien es cierto, para efectos estadísticos se asocia la crisis subprime al año 2008, esta crisis abarcó incluso el último cuarter del 2007 y el primer cuarter del 2009, esa que se llama popularmente como la crisis financiera del 2008. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que la hace diferente? Es lo que se parten preguntando estos autores. Entonces, ellos hicieron una revisión de eventos de crisis de economía desarrollada y encuentran que hay algunos indicadores líderes para poder tratar de predecir crisis. ¿Qué indicadores líderes ellos encuentran? Primero que nada, a un fuerte aumento de los precios accionarios y de las viviendas antes de la crisis. Esos elementos encuentran comunes que anteceden crisis. También encuentran el crecimiento real del PIB que se acelera fuertemente antes de la crisis. ¿Ok? Tres elementos que ustedes pueden destacar ahí. En principio, para Estados Unidos, la deuda pública estuvo por debajo de los promedios de las crisis previas, pero la evolución del déficit en cuenta corriente es claramente peor. O sea, habían economías que le estaban inyectando recursos a Estados Unidos, lo que provocaba un déficit en cuenta corriente, y que por lo tanto esto lleva obviamente a un tema de cómo sostener esta economía. ¿Ok? En este caso fue una involución por el lado de los flujos. En episodios de crisis, y esto es importante lo que documenta este trabajo, en episodios de crisis, la caída promedio del PIB es de más de 2 puntos porcentuales y típicamente toma 2 años en volver a la tendencia. En los casos más catastróficos que se habían registrado en ese momento, como la Big Five crisis, que es Finlandia, Noruega, Japón, España, Suecia, la Big Five crisis, la caída del PIB desde el momento más alto hasta el mínimo fue de más de 5 puntos porcentuales. Y el PIB permaneció bajo el crecimiento de tendencia incluso después de 3 años. Y esto obviamente es lo que uno quiere evitar. O sea, si uno lo grafica, porque ¿qué es lo que es esto del PIB tendencial? Ustedes mismos pueden escuchar que incluso para elaborar el presupuesto en Chile tratan de determinar cuál es el PIB tendencial. Y claro, el PIB tendencial sería como un equivalente a la pendiente que registra de crecimiento el PIB, por ejemplo. Este sería como el PIB tendencial, una especie de tendencia del crecimiento. Sin embargo, obviamente, esto tiene turbulencia, esto tiene periodos que va por arriba, que va por abajo el PIB, y como que obviamente tenemos expansión y contracciones.
¿Y qué ocurrió en el 2008? Si nos analizamos aquí el 2008, la caída fue brutal. Comenzó una caída económica el 2007, pero que el 2008 esto se profundizó y básicamente acá estaría el 2008 y que básicamente la caída llevó que desde el pic hasta el punto mínimo fue incluso más de 5 puntos porcentuales según el gráfico que vimos de crecimiento mundial. Y por lo tanto esto tiene que volver después, en algún momento, vuelve a la tendencia. Y típicamente lo que se había documentado si uno miraba la historia es que con una caída como la que se tuvo acá, esto iba a tardar aproximadamente de aquí hacia acá, el delta años eran aproximadamente 3 años lo que iba a tardarse en volver a la tendencia de crecimiento, del PIB tendencial. ¿Ok? Entonces, lo que uno quiere evitar esta especie de variación que hay en torno a la tendencia. Lo que uno quiere es que ojalá la economía sea una economía que vaya como el despegue de un avión, o sea, siempre subiendo, ¿ok? Y no con estos vaivenes de como que parecen montañas rusas en el crecimiento, o sea, que hay periodos en los cuales nos expandimos bruscamente y tenemos contracciones. Y al final de un periodo de tiempo la economía igual avanza, pero que obviamente es como una montaña rusa, que a veces nos toca estar arriba y después caemos y volvemos a subir. En la montaña rusa puede ser emocionante, y por eso que hay gente que le gusta las montañas rusas, pero hay otros que básicamente quisieran que fuera más estable el crecimiento, que obviamente eso hace tomar mejores decisiones financieras, más seguras, más tranquilas la inversión. ¿Ok? ¿Cuántos de ustedes disfrutan las montañas rusas a todo esto, aparte de lo que es la clase? Ya que estamos hablando de montañas rusas, ¿cuáles son las mejores montañas rusas que conocen? ¿O no les gustan o no conocen alguna? ¿Tienen como comentario al margen así alguna montaña rusa que sea interesante? Nos gustan mucho, toma, muy bien. Supongo que algunos conocen la de Busch Garden, ¿o no? En Tampa, ¿no? De seguro que sí. Conozco pocas. Ok, bueno, los que han ido entonces a Orlando seguramente han ido también a las montañas rusas de Busch Garden. Están las Six Flags también, que hay en varios lugares. Por la zona de California también hay. ¿Ok? Pero bueno, no los vi muy entusiasmados con las montañas rusas. Muy bien. Tenemos este tema entonces. Y, y básicamente, ahí me encantan. Ahí me encantan. Sobre todo que yo tengo una pura hija y le encanta a ella también. Así que disfrutamos un mundo estas cuestiones y conocemos muchas. Pero bueno, ese era un comentario al margen que me trajo un buen recuerdo de viajar. Montañas rusas. Six Flags, que están. Hay varias Six Flags. Bueno, el punto es que es un buen estímulo. Viajar, conocer, disfrutar. Muchachos, incentívense. Hoy día está difícil, pero bueno, es un buen estímulo. Ok, tenemos entonces este tema, tenemos el tema de lo que significa esto en el crecimiento y lo que uno quisiera es que fuera como una economía estable, como en ascenso siempre. Pero obviamente hay periodos de turbulencia. Y en este escenario de crisis, los analistas sugerían que el precio de las viviendas no era una burbuja esta alza que tenían, sino que se explicaba por innovaciones financieras, por flujos de capitales desde economía asiática y exportadoras de petróleo. Toda esta economía le inyectaban liquidez a Estados Unidos y este exceso de liquidez llevaba a que financiaban más operaciones de compra de activos inmobiliarios, daban créditos, lo que le llaman incluso, les llegaron a llamar, son buenos para poner los nombres en Estados Unidos, les llegaron a llamar incluso los créditos ninjas. Ninjas significa de una abreviación del inglés que significa no income, no jobs, que es como trabajo,
asset savings, o sea, le daban crédito a gente que no tenía el ingreso suficiente, que no tenían la estabilidad laboral o la permanencia de los trabajos, que no tenían los activos suficientes o los ahorros suficientes. O sea, realmente eran créditos ninjas. ¿Y por qué daban tanto crédito? Porque, bueno, había una bonanza de capital barato que llegaba de economía asiática, exportadoras de petróleo, que compraban bonos y financiaban el mercado norteamericano. Y esto a su vez entonces, como son intermediarios, tomaban estos dineros y los transformaban en hipoteca. Y eso hacía sostener un crecimiento de alza en los precios. Y por lo tanto eso lo lleva a arriesgarse a entregar crédito a personas que básicamente en cualquier otro momento estarían por debajo la prime de entregar el riesgo de dar crédito. Por eso que también se llama la crisis subprime, porque ellos dicen entregamos crédito a gente que estaba por debajo la prime de una evaluación de riesgo crediticio. Por eso también se conoce como crisis subprime. ¿Ok? Entonces se argumentaba que el boom de la bolsa era sostenible por el mayor crecimiento de la productividad y el menor riesgo originado de la gran moderación de la volatilidad macroeconómica y el déficit en cuenta corriente, que este déficit era justificado por una combinación entre flexibilidad de la economía e innovaciones del boom tecnológico. ¿Ok? Y, y esto llevaría entonces hacia una sostenida inversión extranjera hacia los Estados Unidos, o sea que está inyectándole capital. ¿Qué fue lo que pasó? En la práctica, desde mediados del 2007, se observó una reducción de la riqueza, aumento de los premios por riesgo y un deterioro del funcionamiento del mercado crediticio. La crisis subprime tuvo su origen en la caída del precio de la vivienda, lo que a su vez dio paso a mayores niveles de default, deteriorando la calidad de las carteras de las instituciones financieras. O sea, aquí los bancos, los que entregan crédito específico, no es parte de su negocio salir a liquidar propiedades. No es parte de su activo quedarse con activos inmobiliarios. Se consideran activos tóxicos, o sea, de alguna manera el intermediario financiero hace su gestión. Su gestión es captar recursos, cobrar una comisión de intermediación y colocar el recurso y que se pague de vuelta a la tasa de captación. Ese es el mundo ideal del intermediario. Quedarse con un spread y que esto fluya lo mejor y más rápido posible. Sin embargo, obviamente, cuando hay problemas de riesgo crediticio, ellos salen a liquidar activos inmobiliarios y quedan en su propiedad con algunos activos. Y eso no es parte de su negocio. No es parte de su negocio prestar dinero, la gente no te pague y quedarme con las casas de estas personas. Casas las cuales experimentaron pérdidas del 50%, 40% del valor, dependiendo de la zona. Entonces, esto gatilló mucho más default de lo normal. ¿Por qué gatilló más default? Porque también se generó un default estratégico, un default atribuido a decisiones personales de personas bueno, es como redundante, decisiones personales de personas, no, a decisiones de las personas de no pagar crédito. Porque, por ejemplo, si la casa que yo poseo, yo coloqué el 10% del endowment o pie, 10% endowment o pie, y el banco me prestó el 90%. Pero si la casa ahora vale 50, yo tengo el estímulo a dejarla caer, porque entre que debo 90, pero la casa vale 50, mejor que la pérdida la haga el banco. Y eso se llama default estratégico. Y mucha gente lo hizo en Estados Unidos. Y eso obviamente es una regulación que descansa en la prudencia del que da crédito. Entonces, como que no hay tanta regulación en ese sentido y protege mucho la quiebra de las personas. Porque por último, acá en Chile las deudas te persiguen. Hasta hace poco que ahora la gente se puede declarar en quiebra. Pero en ese momento no, acá en Chile. Y en Estados Unidos, obviamente, esto gatilló una especie de default estratégico que hizo más severa la caída de los mercados. ¿Ok? Las innovaciones financieras han creado instrumentos poco transparentes y líquidos. Eh, Esto lleva a que, por ejemplo, habían muchos derivados de derivados. Y esto también lleva a que hay muchos instrumentos que se crean, por ejemplo, a partir de activo hipotecario, pero el riesgo era el mismo, era el riesgo de cambio en tasas. Muchos
de los créditos hipotecarios en Estados Unidos se dan a tasa variable. Y esto significa que quedan con una tasa de referencia, típicamente la tasa LIBOR más un spread. ¿Y qué ocurrió? Hubo una fuerte alza en las tasas, lo que llevó consigo a que los dividendos subieron bruscamente. Gente que había tomado crédito con el agua hasta el cuello, al subir los intereses también, ¡pum!, los traspasó hacia arriba. Entonces ustedes pueden ver que se dieron una combinación de malos eventos que gatilló una profundidad severa en el mercado crediticio en Estados Unidos. Y esto recién se normalizó a mediados del 2009, como les digo, para efectos de análisis, la crisis llegó hasta el primer trimestre del 2009. Al comparar con las principales crisis, ¿qué es lo que se consigue? Aquí se analizan las Big Five crisis, que era Finlandia, Noruega, Japón, Suecia, y me falta una. Eh, bueno, no me acuerdo bien cuál es la quinta aquí. Y ustedes pueden encontrar que si T, capital, es donde estalla la crisis, lo que ustedes pueden ver es que el precio de las casas en general venía subiendo los años anteriores, solamente reventó un poco antes de T, en T reventó con la caída en el caso de Estados Unidos y en el caso de la Big Five, ¿ok? Eh, Incluso a partir de ahí comenzó la caída por medio de los bancos que, en la economía avanzada. Ustedes pueden ver que en general una de las variables predecesoras de crisis es este fuerte aumento en el precio de la vivienda. Y todo medido a través de un índice. Este paper entonces, ¿qué es lo que concluye? Que aunque cada crisis es distinta a otra, comparten características comunes. La mayoría de las crisis han sido precedidas por una liberalización financiera. En el caso de Estados Unidos, esta fue de facto mayor rol de entidades financieras con muy poca regulación. Si ellos quieren dar crédito, ellos lo dan. En Estados Unidos a mí me tocó estar allá en el doctorado en este periodo. Yo tuve mi doctorado entre el 2005 y el 2009 en Filadelfia. Y conseguir crédito es que es impresionantemente fácil. O sea, tú vas a comprar a una tienda y te quieren encajar una tarjeta de crédito asociada a la tienda con un banco detrás. Es como aquí tenemos las tarjetas de crédito líder BCI, por ejemplo, o hay otros que tienen, por ejemplo, el Almacenes París, tiene la París Scotiabank. Como que en el fondo las mismas casas de retail te tratan de encajar un crédito y típicamente lo enganchan con un descuento de una compra grande, de un 10-15%, con una devolución o simplemente con un incentivo, $25, $50 por la apertura de la tarjeta de crédito. Entonces es muy fácil y con pocos papeles te dan crédito. Y incluso te dan crédito mostrando que ya tienes crédito en otra institución financiera. Tratan de hacer el screening con ese tipo de características. ¿Ok? Entonces, eh, más de $1 trillón se destinó al mercado hipotecario subprime, compuesto por las familias más pobres y con peor clasificación de riesgo. Cabe mencionar que si bien este trabajo se concentra en Estados Unidos, varios paralelos se pueden aplicar a otras economías que mostraron descenso en los precios de vivienda durante el 2007, que fue España, Reino Unido e Irlanda. ¿Ok? Ese es como el antecedente a la discusión de esta clase. Volvamos un poco a algunas cifras, que aquí entonces lo que voy a analizar son los escenarios a comienzo de la subprime, la evolución de los mercados financieros, posteriormente vamos a hablar de la crisis de la zona euro del 2011, vamos a hablar un poco de las variables económicas de los ciclos y ideas de interdependencia financiera, contagio y co-movimiento de los mercados. Entonces, esto ya es parte de un complemento. Entonces, el anterior era un paper que lo encontré muy bueno para sentar esta base de discusión. Estos son gráficos que voy como juntando a partir de típicamente reportes del Banco Central, reportes de instituciones financieras, armo una historia, ¿ok? Entonces, ustedes pueden ver acá, hay un factor que incuba la crisis, que es la burbuja inmobiliaria.
Y si ustedes lo ven, previo a la crisis del 2008, midiendo distintos tipos de indicadores, como por ejemplo el ratio precio el precio del índice de vivienda Standard Poor's Case-Shiller, que es como uno de los más famosos, que en la línea roja muestra un sostenido crecimiento en el precio de las viviendas. Y ustedes pueden ver que si una vivienda costaba 100 el año 97, al inicio, como está el indicador, dice enero 97 se hizo la serie normalizada en 100, ustedes pueden ver que al cabo de 10 años esto se multiplicó por 3, el precio de la vivienda, en promedio, en Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, eso es un alza, pero considerable como bien raíz. O sea, se multiplicó de 100 el índice a prácticamente 300, hasta que llegó el desplome. Y esto lo pueden ver con distintos otros indicadores. Otro ratio de considerar que hay un encarecimiento de los activos inmobiliarios es considerar el ratio precio-arriendo. ¿Ok? Que ese ratio refleja el precio de la vivienda por el arriendo que pueden conseguir. Y ustedes pueden ver que el capital que había que colocar para una inversión era cada vez más grande. O sea, esa línea verde indica el capital que se requiere. Y por lo tanto, ustedes pueden ver que como índice, nuevamente crece a más del doble. O sea, es como que baja el rendimiento de quienes tienen activo inmobiliario porque son más caros los activos inmobiliarios. ¿Ok? Baja el rendimiento que consiguen vía dividendos. No así la ganancia capital que consiguieron los que habían entrado a la compra de esta vivienda. Y otro ratio que se considera también para hacer este análisis es el ratio precio de la vivienda a ingresos disponibles, que también mostraba un aumento, o sea, un encarecimiento de la vivienda. Y hoy en día en Chile pasa algo muy parecido, o sea, ustedes pueden ver que las viviendas están caras, no es fácil armar los pies para comprar ya sea la primera vivienda, que se requiere un 10% de pie, o a partir de una segunda o más que tú requieres un 20% del pie. Esos son por regulación del Banco Central. Obviamente las instituciones en casos particulares pueden dar más crédito colocando con recursos propios de ella el financiamiento complementario para que la gente adquiera esa vivienda. O sea, por ejemplo, una casa en un buen sector en Santiago fácilmente puede costar 10.000 unidades de fomento, 10.000. Y por lo tanto alguien que quiera comprar una casa que cueste 10.000 unidades de fomento, significa que de su bolsillo, pongamos que además es la segunda vivienda que él quiere tener, esto lleva a que tenga que juntar un pie de 2.000 UF, que son del orden de 60 millones de pesos. 58 millones para ser preciso, pero es un dinero que no es fácil llegar y juntarlo, independiente que alguien pueda sacar una buena renta, ¿se dan cuenta? Distinto es el caso si es primera vivienda, porque en ese caso permiten que el banco financie hasta el 90%. ¿Ok? Entonces, hay un fuerte subida en los precios de la vivienda. Y hubo una caída. Ustedes pueden ver que a partir del 2008 pum, comenzó el declive de estos precios. El precio de la vivienda en Estados Unidos habría alcanzado su mínimo en este ciclo, pero para establecimientos básicamente comerciales continúa la caída. Y ustedes pueden ver acá el precio nominal de la vivienda a través de índice Case-Shiller, propiedades comerciales. Ahora, este problema de encarecimiento de la vivienda no solamente se vivía en Estados Unidos, o sea, también se vivía en otros países desarrollados como Alemania, España, Nueva Zelanda, Reino Unido, Francia. O sea, este es un tema como medio transversal, con menor alza, por ejemplo, en Alemania, las viviendas, porque tienen más terreno, se dan cuenta, para seguir construyendo. Pero en otras partes como Reino Unido, España, hay menos espacio. Y por lo tanto esto lleva a que en general hoy en día el tipo de construcción es más vertical que en la parte de superficie y también un fuerte encarecimiento. Es como que el planeta nos está quedando chico para la cantidad de personas que somos. Ahora, esto es algo que a mí me llamó mucho la atención. Eh, Esta es una salida de Bloomberg. Una salida de Bloomberg que ustedes pueden ver que esta salida de Bloomberg está tomada, vean acá el dato, esta salida de Bloomberg está tomada el 30, no, de hecho tiene que ser un poquito después. Eh, ah, ah, ah. No creo que haya sido. A ver, voy a buscar la fecha.
tiene que aparecer. Porque aquí está el próximo lanzamiento del precio, 31 de septiembre, y en alguna de estas partes tiene que aparecer la fecha. Aquí está, abajo está. Este es un pantallazo que conseguí que un conocido, lamentablemente antes teníamos Bloomberg y lo perdimos por el poco uso que se le dio en la facultad. Y yo creo que es una herramienta tremenda para enseñar finanzas. Ustedes pueden ver aquí que esto se tomó el día 9 de diciembre a las 12:11, abajo. ¿Ok? Pero bueno, este es un update de información que se entrega seguramente trimestral y por lo tanto, este es el indicador del Case-Shiller o mensual, puede ser mensual, debe ser este promedio. Aquí estamos, aquí decía monthly, mensual. Entonces, en forma mensual se entrega la información de este índice y por lo tanto esto abarca el periodo 99 al 2019. O sea, prácticamente son 20 años. Prácticamente. ¿Ok? Entonces, aquí está el 2008, aquí en la parte inferior, y podemos ver, a ver, busquemos un color que sea como, este se destaca, ¿no? Aquí. Sí. Aunque el rojo igual destacaba bien. Pero bueno, podemos ver que la caída fue grande. O sea, de hecho, si tratamos de buscar un promedio previo, podemos decir que fue como ahí. Claro, que aquí ya comenzó una caída previa. Y en la salida tenemos un promedio como más bajito, como por aquí. No, más arriba yo creo esto. Como por los lados negativos, los positivos, como por ahí. Por ahí. Ok. Entonces, ustedes pueden ver que básicamente fue una caída brutal. O sea, desde este valor que no es el más alto, porque de hecho el Bloomberg te indica también cuándo fue, está chiquitito, pero te indica el high fue el 30 del 4 del 13. Este punto que está aquí, que es el más alto, fue el 2013 en el mes de abril. Y este también anda muy cerca, este valor, que es un valor alto, pero desde este valor hasta el valor inferior, la caída es brutal, es brutal. Entonces, nuevamente, a esta crisis le acuñó muy rápido el concepto de crisis subprime. Y yo me acuerdo que cuando estaba en clase en Wharton, un profesor de allá, él decía que se le acuñó muy rápido el tema subprime o burbuja, como que reventó una burbuja. Y ustedes pueden ver que una burbuja lo que tiene es que cuando revienta no queda nada. Entonces es como que se infló el precio, se alejó del fundamento y al reventar vuelve a un valor fundamental que es más bajo y por lo tanto esa alza de precio puede provocar un daño patrimonial a la gente que entró cuando el precio estaba en el cerro de la burbuja y que después obviamente lo ve ajustado muy a la baja. Si uno ve esto, en general, este promedio con este promedio no son muy distintos. Lo que sí vemos es que ha habido harta turbulencia en el valor de los precios de las casas. O sea, ha sido como súper turbulento. No podría decir que este promedio 1, si lo vemos como promedio 1, sea igual que el promedio 2 que tenemos acá. Pero lo que sí puedo ver es que me atrevería a decir que es un poquito más bajo 2. Entonces, como que eso podría explicar que salimos a un fundamento más bajo. Pero no tan brutal como la caída que llegamos a tener en este periodo de transición de Marté, que fue transición en la caída. Y a esto muy rápido se le acuñó, decía este profesor, el concepto de subprime. ¿Por qué? Porque esto significaba ocupar recursos fiscales, que son, ustedes saben que los gobiernos recaudan impuestos. Aquí hubo que ir al salvataje de varias empresas. Entonces, para justificar el uso de estos recursos, no es lo mismo, claro, dar la sensibilidad de que estamos con una crisis subprime, esto se debe a que le dimos crédito a gente que en otras circunstancias no le damos crédito, que son las personas con poco historial laboral, que no tenían ahorro suficiente para comprar las casas, pero le dimos más crédito, que no tenían el historial de trabajo, como que pedimos como 1 año y medio, 2 años, para ver estabilidad en los flujos y cosas de ese tipo. ¿Ok? Entonces, como que casi fueran monjes franciscanos que están dando crédito. O sea, como que creemos en la gente y le damos crédito a la gente.
Entonces, como claro, si le colocamos como el concepto subprime, que estos fueron las familias más pobres, las que más necesitaban financiar la compra de las casas, entonces como que suena justificable usar recursos fiscales para ir al salvataje de estas empresas. Si no hay una sensibilidad social del salvataje, hay gente que diría, oye, si el banquero que quiso prestar el dinero hizo una mala gestión de dar crédito a quien no debía, que caiga, dejarlo caer, porque total, bueno, eso fue su decisión, fue su avaricia de dar más crédito para tener más negocio y por lo tanto se equivocó y que pague las consecuencias. Pero eso se mezcla también con la teoría del too big to fail, que tampoco el Estado tiene tanto incentivo a dejar caer un grande, porque si cae un grande aplasta a un chico o un mediano. Entonces, en el fondo, eso también genera una especie de autoseguro que sienten las grandes corporaciones porque entienden de que los gobiernos no la van a dejar caer tan fácil porque destruye empleo, puede destruir comunidades, puede destruir cadenas de pago a otras empresas y por lo tanto como que los van a cuidar un poco más. ¿Ok? Entonces, este profesor que les decía yo, él en ese momento, en plenas clases, estamos hablando de 2008, él hablaba de que se le había puesto muy rápido esto, porque en el fondo había que ocupar impuestos, y en Estados Unidos la gente sí reclama por impuestos, o sea, aquí la gente paga impuestos y como que no entiende mucho ni cuánto paga, ni cuánto recibe. Creo que ha sido un buen ejercicio el que se ha implementado a partir de este ministro, Briones, que fue informar a la gente básicamente cuánto es lo que se pagaba de su salario anual en impuestos y en qué se usaba eso. Creo que ayuda mucho a la discusión de tributaria esto. Mucha gente siente que paga mucho impuesto y no recibe casi nada, ¿ok? Pero se olvida que el financiar la iluminaria en las calles, parques y un montón de instituciones públicas que facilitan la vida permite obviamente mejorar la calidad de vida. Hay gente que recibe netos recursos por parte del gobierno, otros pagan. Generalmente lo que uno quiere es que sean esquemas progresivos, o sea, que pague más aquel que puede pagar más todavía. ¿Ok? O sea, quienes tienen mejores rentas anuales que paguen más impuestos. Entonces, acá había que ocupar recursos públicos para ir al salvataje de ciertas empresas y por lo tanto, obviamente, hubo que poner un buen nombre para que no hubiera tanto reclamo por el uso de estos impuestos. Y ustedes pueden ver acá que es cierto, quedó con alta turbulencia el valor de las viviendas. Este gráfico debería tratar de expandirlo para que se vean qué es lo que pasa desde antes de este periodo. Pero ustedes pueden ver que el promedio antes y ex post no es muy distinto. Entonces, si hubiese sido realmente una burbuja, esto debió haber quedado con un nivel promedio mucho más bajo. O sea, si esto hubiese venido con como el patrón 1, pero yo en la salida lo voy a hacer con rojo. Si yo en la salida hubiese, si yo en la salida hubiese quedado con un patrón como este promedio, por ejemplo, como este promedio, así, y este hubiese sido como mis dos primas, yo diría, ah, miren, desde aquí hasta aquí hubo un ajuste en los fundamentos de los precios. ¿Se dan cuenta? Pero como que me cuesta creer que sea una burbuja hoy en día. Y es por eso que en general esta literatura de burbuja trata de tomar periodos largos de tiempo para ver si había un tema en los fundamentos o no. Como que en principio esta comparación entre uno y dos no me permite detectar como que haya un gran cambio en el precio de los fundamentos. ¿Se dan cuenta? Pero sí hay algo, o sea, hay algo, no, está un poquito más bajo el promedio de dos, que se podría hacer. Obviamente sería mucho más notorio si hubiese sido una salida en torno de este tipo acá, en dos primas. Y ahí uno diría, la verdad es que veníamos con este nivel y terminamos con un nivel bastante más bajo y que se ve que obviamente pasaron 10 años y que sigue estando allá abajo. Eso es como un cambio en los fundamentos del precio. ¿Ok? Entonces como que la discusión muy rápido se cerró como burbuja inmobiliaria. En cuanto a la creación de empleo, porque aquí tenemos un fenómeno que parte desde la parte de crédito, que es un deterioro de la calidad crediticia, pero que va a tener impactos reales en la economía. Y como le explicaba en la clase anterior, uno se focaliza siempre en dos variables de impacto real. ¿Cuáles? Empleo y producción.
Entonces, por el lado del empleo, podemos ver que el empleo total, que es la línea azul, la crisis golpeó el empleo en la parte amarilla y que obviamente significó una pérdida de empleos. Pero principalmente no se ve una brusca caída, tan brusca aquí, el empleo total de Estados Unidos. Pero sin embargo, si uno analiza aquí, en rojo está la creación del empleo privado y aquí están las distintas fuentes y claro, hubo una fuerte destrucción de empleo en Estados Unidos privado. Cerca de 800.000 trabajadores, usando dos encuestas, la información oficial, la información ADP, muestran que en la crisis subprime se llegaron a perder del orden de 800.000 puestos de empleo. 800.000 puestos de empleo. ¿Y cómo entonces el empleo total no vio tan fuertemente reflejada esa caída? Bueno, de partida porque en este eje tenemos millones y como que se ve más suavizado este efecto aquí. Y podemos ver acá que obviamente esta es la escala. Por cierto que son dos escalas distintas. Hay que tener cuidado un poquito entre esta escala que está en millones y la de acá que está en miles. Esta de acá está en miles. Ustedes pueden ver que entonces el empleo tuvo una fuerte caída, 800.000 empleos menos, 800.000, principalmente de gente ligada al mundo financiero. ¿Ok? ¿Cuántos de ustedes vieron? Yo creo que la mayoría, la película es entretenida, El Lobo de Wall Street. Varios la vieron, ¿no es cierto? Bueno, aquí les voy a pedir que recuerden una parte donde el tipo, entra a trabajar a una corredora importante y al poco tiempo, ¿qué pasó con la corredora? Antes de irse como a un county chiquitito a volver a ejercer de corredor y donde comenzó a ejercer. Exactamente, hubo un lunes negro que llevó a una caída brutal, brutal. Bueno, lo mismo pasó acá, una destrucción de empleo masivo en el mundo financiero y de los servicios, básicamente. Que consecuencias reales que se expandieron por la economía, pero uno de los sectores más fuertemente golpeados fue el sector tecnológico y financiero. ¿Ok? Ok. Acá tenemos también en Estados Unidos, es importante, cuando uno quiere hacer un buen diagnóstico, tiene que mirar, como les digo, indicadores reales también. Y estas son las peticiones de seguro de desempleo o de cesantía. Y ustedes pueden ver que la crisis en el año 2008-2009 impulsó una fuerte alza en las peticiones de seguro de desempleo y obviamente después el ajuste fue gradualmente de la economía hasta llegar obviamente a un nivel más bajo de lo que se traía en forma previa, con este cerro que hay acá también. Este fue un periodo como... Aquí tocaron dos efectos. Este es como la crisis asiática que les tocó en Estados Unidos y también las .com que tuvieron aquí como este efecto en el empleo y que duró bastante tiempo aquí, esta etapa uno. Esta etapa 2 se la atribuimos obviamente a la crisis subprime y el descenso de la economía norteamericana hasta reflejar que en el 2019 eh, iba como con descenso sostenido, o lo que significa que había fuerte aumento en el empleo en Estados Unidos. Que dentro de las cosas, a Trump se le critican varias cosas, pero una de las cosas que hizo, obviamente, a un costo ambiental, a un costo de distinto orden, a un costo de pelearse con los chinos, fue el aumento en el empleo en Estados Unidos. ¿Ok? Porque piensen ustedes que esto recoge 3 años del gobierno de Trump. ¿Ok? Los últimos 3, por cierto, pero desde antes venían con los distintos gobiernos con ese escenario de reducción de prestaciones de desempleo, lo que significa que la economía norteamericana llevaba un tiempo bien fuerte aumentando su crecimiento. ¿Ok? El tema está en que tenemos una crisis subprime que se origina por el mercado crediticio, el mercado financiero, que entre comillas no es la parte del sector real, por decirlo de alguna manera, pero que traduce estos costos monetarios que permanecen en los gobiernos. O sea, ustedes se pueden dar cuenta que
Se supera la crisis, pero el rezago de seguir pagando seguros de desempleo queda en Estados Unidos y eso involucra obviamente un mayor gasto fiscal de financiar todos estos seguros de desempleo. Es lo mismo que estamos viviendo nosotros actualmente con esta crisis sanitaria. La economía chilena anda a los golpes, la gente ha ido volviendo gradualmente a sus trabajos, la productividad sigue estando menor de lo que había antes, porque hay que tener más resguardo, que el traslado, que el trabajo de la casa, y hay mucha gente que todavía le cuesta mucho reinsertarse al mercado laboral, porque son consecuencias que quedan tras pandemia, tras crisis, y esto toma tiempo. Y eso obviamente introduce, de acuerdo si hay o no programa, puede introducir mayores costos fiscales y definitivamente menor recaudación. ¿Ok? Entonces, es un periodo bien complejo este panorama, porque la economía chilena y el resto de Latinoamérica están sufriendo de menores generaciones de ingresos los gobiernos y probablemente fuerte expansión del gasto público para poder solventar esta crisis. ¿Ok? Y de hecho, miraba antes de entrar a esta clase que ya la diputada Pamela Giles, no contenta con avanzar con el segundo retiro, está ya lanzando un tercer retiro de los fondos de pensión. Como que es la falta de visión de largo plazo y todo eso. Bueno, en fin, avanza fuertemente el segundo retiro. Mañana se discute en el Congreso, en el Senado, y lo más probable es que pase igual que el primero. Y, en fin, se van destruyendo ciertas bases del ahorro de largo plazo. Es complejo, es complejo. Tenemos acá, ¿qué pasó con la volatilidad? Ustedes pueden ver acá la volatilidad como, bueno, este es un periodo del 2009, que ya viene la salida, pero que era el último cuarter, y venía a niveles bastante altos, y que obviamente como que llega en clúster, se dan cuenta, o sea, no es que caiga de un día a otro la volatilidad. Pero esto también genera que hay un aumento a mayor incertidumbre, un aumento en las primas por riesgo corporativo. Pueden ver que el costo del endeudamiento en puntos base, ¿qué significa, qué significa para la empresa ir a buscar endeudamientos? Se les encarece, o sea, todavía hay dificultad económica y además endeudarme me cuesta más y me cuesta más caro. Entonces, es como un gran tema esto de las crisis y las repercusiones que tiene en la empresa. El VIX. El VIX es la medida de volatilidad implícita que se calcula con las opciones a 30 días plazo. Es una medida del miedo, le llaman medida de la incertidumbre, y que básicamente uno dice, bueno, ¿quiénes son los que conocen mejor el futuro? O los que pueden predecir mejor el futuro. Uno puede pensar, bueno, aquellas personas que están apostando al futuro, están colocando dinero de su bolsillo, están haciendo transacciones. Entonces lo que hacen es que ustedes han tenido o tienen o van a tener, pero yo creo que el grueso está llevando en paralelo el curso de activos derivados. Y ese curso de activos derivados, ustedes aprenden opciones. Y en los contratos que se generan de estas opciones, el único parámetro que no se conoce es la volatilidad. Pero como tenemos el precio, uno puede tratar de extrapolar la volatilidad. Como lamentablemente no es una función continua, por eso se llama volatilidad implícita, porque uno hace una estimación de cuánto es la volatilidad. Pero puede ocurrir que contratos del mismo emisor, distinto plazo y distintas características de activación llevan a que el calor, el cálculo, el calor, que estoy pensando en la ecuación de difusión del calor para calcular estos precios, eh, ustedes saben que Black-Scholes es la extensión de la ecuación de difusión del calor. Estaba pensando en los parámetros que intervienen en esa fórmula. Entonces, ustedes pueden ver que los distintos componentes llevan a que la volatilidad que obtengo de vuelta difiere. Y es por eso que el VIX lo que hace es calcular un promedio de esta volatilidad implícita en contrato a un mes de las 20 empresas más transadas de la Bolsa de Chicago. Entonces, esto lleva a que básicamente se toma el promedio de estos contratos, de la volatilidad que se genera y se reporta esta medida de volatilidad implícita promedio.
Se considera que un VIX se encuentra en rango normal, el VIX se encuentra en un rango normal cuando su valor se encuentra en el rango 10-25. En ese rango uno dice las condiciones de la economía están normales, ¿ok? Y ustedes pueden ver que en general, bueno, si uno ve esta serie, puede ver que obviamente hay valores tan pequeñitos bordeando el 10 en esta zona, como también puede ver que básicamente esto es 10, no, aquí está el 10, aquí está el 10, aquí está el 20, y aquí está el 30 cuando ya hay turbulencia. Y ustedes pueden ver que obviamente 25 es este límite que está aquí. Y ustedes pueden ver que todos esos son escenarios de turbulencia, básicamente, los que tenemos definidos sobre este rango de 25. Y claro, hay momentos en los cuales aquí se sobrepasan los 25, se sobrepasan, pero aquí el crítico, que este fue obviamente el escenario de la crisis subprime. El escenario de la crisis subprime, que aquí la estadística dice que el high, aquí si lo ven está chiquitito, pero dice que el valor más alto se alcanzó el 31 de octubre del 2008. Es el valor más alto. ¿Y cuánto alcanzó de valor? Alcanzó un valor de casi 60, el VIX. Casi 60. 30, 40, 50, 60. Ahí estamos acá arriba. Casi 60 alcanzó el valor del VIX en el año, lo que significaba obviamente que había una fuerte incertidumbre, fuerte miedo en los mercados, qué es lo que iba a ocurrir y todo lo que tenemos. ¿Ok? En esta crisis sanitaria, en marzo también se rozó este valor más alto, también de VIX, con incertidumbre. Y esto obviamente, cuando hay más incertidumbre, aumentan las primas por riesgo corporativo, la gente no quiere invertir, cuesta más levantar la economía. Y esto lo lleva obviamente a tener como métrica lo que podemos tener acá de magnitud de este VIX. ¿Ok? ¿Qué más les cuento aquí? Bueno, lo que sigue. Y aquí ustedes pueden ver, incluso en este caso, el rendimiento del Standard & Poor's 500 y el VIX que se alcanzó ahora en este escenario. Pueden ver que básicamente, de hecho, esto es como parte de la estadística que aquí como que hay, depende cómo lo midan, pero si ustedes se dan cuenta, aquí están hablando, como les digo, el gráfico yo lo saqué de Bloomberg el anterior. Y esta es otra fuente de información que habla de que se rozó el 80 en esta pandemia y también en la crisis del 2008-2009, casi se rozó 80 en el VIX, pese a que en otro cálculo decía 60. No sé, como que, bueno, eso habría que chequearlo bien, pero en el fondo la fuente de información que son este segundo del Fondo Monetario y la anterior es Bloomberg, muestran de que hay una fuerte alza en la incertidumbre capturada en la economía. ¿Ok? Y aquí podemos ver entonces el escenario de pandemia y de crisis subprime, cómo esto ha activado obviamente la incertidumbre en los mercados y con las consecuencias que genera la mayor incertidumbre en estos mercados. Credit Default Swap. Los Credit Default Swap permiten comprar protección contra pérdida en el caso en que el comprador podría incurrir como resultado del evento de default de referencia. El comprador paga una prima por esta protección, el vendedor se compromete a hacer un pago que compensa al comprador en caso de que las pérdidas ocurran. Pero todo esto sujeto a un evento que está definido en el contrato. Este es un buen gráfico que ilustra cómo opera estos Credit Default Swap. O sea, hay un comprador de protección que paga una prima a un vendedor, el vendedor está mirando una entidad de referencia, si esta entidad de referencia hace default en el crédito, genera un pago básicamente asociado a la protección, en caso de default, un pago. ¿Ok? ¿Y qué es lo interesante de esto? Que los mercados transan estos instrumentos. Por lo tanto, en base a las tasas de estos credit default swap, uno puede sacar el riesgo que hay en la economía. ¿Qué ocurrió con los premios de estos instrumentos que se transan? Que son como
instrumentos que están apostando a la caída de ciertas instituciones. Y esto, ¿qué es lo que se observa? Un aumento en los premios por riesgo de crédito a través de los distintos eventos noticiosos que fueron ocurriendo. ¿Cuáles eventos noticiosos? De partida, el inicio de los primeros ruidos de la parte crediticia de la subprime, posteriormente la caída de Bear Stearns, que era uno de los principales financistas, entidad financista de crédito hipotecario. Después viene un tema con las agencias clasificadoras de riesgo, después viene la caída de Lehman y el grupo A&G, y posteriormente los eventos que gatillaron como parte crediticia y colapso de Citigroup. Dos eventos que hubieron del Citigroup. Entonces, esto es la evolución y ustedes pueden ver cómo la crisis subprime fue creciendo. De hecho, aquí siempre he querido pegar una portada y se me olvida, para las generaciones que vienen después, y se me olvida siempre. Recuerdo haber visto una portada del The Economist, que es un magazine económico financiero bien interesante, y me acuerdo haber visto una portada del The Economist que preguntaba como who is the next, como que en el fondo se veía que caía un grupo, que caía otro, y como quién es el que viene ahora, porque en el fondo esta crisis golpeó muy duro a muchas instituciones financieras. Entonces, como que siempre he querido pegar aquí en la parte superior esa portada, pero se me olvida. Ok. Y acá tenemos las tasas de la Reserva Federal, y ustedes pueden ver que básicamente estalló la crisis subprime y la Reserva Federal bajó las tasas drásticamente de lo que venían de un valor del 2%, la bajó escalonada y posteriormente la dejó por un periodo largo en 0,25% la tasa. 0,25% la tasa. ¿Ok? Podemos observar que es un gran estímulo monetario para tratar de reactivar la economía, y eso obviamente explica cómo vimos la evolución, o sea, cómo se reactivó la economía norteamericana post-crisis, dado estímulos monetarios que fueron bastante largos. ¿Ok? Experiencia aprendida, lanzar las tasas al suelo para tratar de reactivar la economía. Este también es un gráfico que me gusta mucho, debiera tratar de actualizarlo, por cierto. Es un gráfico que me gusta porque ilustra las tasas largas. Ustedes pueden ver aquí, eh, las tasas han ido convergiendo a la baja, las tasas largas, y esto obviamente, este es un bono que típicamente lo que uno hace es tomar un bono a 10 años. Aquí hay un bono del gobierno a 10 años. Típicamente uno construye las tasas, y esto es una expectativa de que si las tasas van bajas, imagínense entonces, si nosotros tenemos un sistema de pensiones basado en capitalización individual, pero las tasas largas van cayendo, típicamente están invertidos en renta fija, siguiendo estos patrones de retorno. Entonces podemos ver que hay un problema bastante grande. Lo otro, en los mercados de capitales, una de las variables que se toma mucho es el diferencial de tasa entre un bono de 10 años contra un bono de, por ejemplo, 2 meses. 2, 3 meses, depende del paper, pero típicamente lo toman como 2 meses, corto plazo. Este diferencial de tasas típicamente uno esperaría que a mayor plazo, mayor riesgo, y esperaría que el diferencial es positivo. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando las economías van mal? Mucha gente se va a refugiar a renta fija, a instrumentos típicamente largos. Las tasas de corto plazo, por la mayor incertidumbre, comienzan a subir, y las largas comienzan a disminuir. Y puede ocurrir que estas tasas sean así. Supongamos que las tasas largas, la estructura de plazo es como que estamos aquí en un diferencial entre tasa larga contra corta, pero este diferencial se puede cruzar, incluso cortarse, que significa que en el corto plazo la tasa supera la larga. Todas estas tasas significan, como se utilizan hoy en día también, como una variable de poder pronosticar una crisis. Mucha gente monitorea este diferencial de tasas entre 10 años contra 2 meses, la meten en su modelo de regresión, y obviamente cuando este diferencial se va achicando, incluso se pueden cortar las tasas. Cuando se cortan hay una alta probabilidad de caer en una crisis.
son variables que se van utilizando para poder ir monitoreando la economía. ¿Ok? Para ir monitoreando la economía. Entramos a la crisis de la zona euro. El 20 de octubre del 2009, Grecia corrige su estimación de déficit y dice, miren, nuestro déficit no va a ser un 6%, va a ser un 12%. Obviamente esto es un ajuste mayor y este ajuste mayor lleva a que las clasificadoras de riesgo rebajan el mismo mes la clasificación de la deuda griega. Y en diciembre la vuelven a rebajar porque el panorama sigue siendo peor. Entonces, en enero de 2010, Portugal y España también entran con una estimación de déficit mayor a lo que habían presupuestado. Y en abril la deuda griega fue rebajada a un nivel de bono basura, que significa que tiene una altísima probabilidad que no paguen. Aquí hay un rol de las clasificadoras de riesgo y por lo tanto los países tratan de cautelar porque al final el endeudamiento que consigan los gobiernos se traspasa a la empresa en ese país. Por lo tanto, obviamente todo esto generó problemas financieros en Europa. Y en Europa típicamente son muy buenos, como les digo, a mí me gustan cómo colocan las siglas, que típicamente asocian a países como los sospechosos siempre de problemas financieros. Y a este conjunto de países ustedes muchas veces lo van a identificar con la sigla PIGS, que obviamente ustedes saben que PIGS significa como cerditos, pero que en el fondo aquí es la traducción para poder decir cuáles son como los países que generan problemas económicos y que arrastran a la comunidad euro. Y típicamente ustedes tienen a Portugal, como dice Sebastián, la I, ¿qué es lo que es la I? Italia, muy bien, la G, Grecia y España. Son como los típicos países sospechosos, como que en el fondo siempre tienen como algún tema de descontrol. Ahí el hermano ordenado, el hermano de más recursos es Alemania, muy bien, y por lo tanto ustedes pueden ver que los alemanes tratan de sostener la comunidad euro. Por cierto, las personas que son alemanes, que vienen, ahí ya están aburridos de que con su impuesto tengan que sostener a otra economía. Entonces, como que ya no la tienen tan fácil en sus políticas. Porque en el fondo la gente dice, oye, pero nosotros nos podemos ver beneficiados porque tenemos que cuidar a esto. De hecho, una de las grandes debilidades que tiene el acuerdo de la comunidad euro es que no pudieron incorporar a otro país grande. ¿Qué país grande se quedó fuera de esto porque como que vio más costo que beneficio de estar en la comunidad euro? UK, exactamente, Diego. Reino Unido decidió no entrar a la comunidad euro porque dijo, no, yo no voy a solventar a estos españoles, portugueses, italianos. No, dijo, cerramos nuestra parte financiera y seguimos con la libra y chao euro. Y los otros países vieron la oportunidad de juntarse. Obviamente, el sostener una misma moneda facilita transacciones, facilita movilidad del capital, pero el problema es que introduce algunos sesgos, porque obviamente, si tu economía no es tan productiva, va a perder peso relativo. Y, y por lo tanto, Alemania ha tenido que sostener mucho este acuerdo. O sea, y aquí tuvieron que ir al rescate de Grecia los alemanes. Yo me acuerdo un mensaje de Angela Merkel diciendo a los griegos que ya tenían que, como que relajarse de llevar una vida tan relajada y que tenían que corregir sus temas, corregir el sistema, que ella le iba a prestar la plata, pero que en el fondo eliminaran los activos, eliminaran instrumentos derivados y un montón de cosas que, como requisito. El Reino Unido no quiso entrar y cuando tuvieron todos estos problemas, con mayor razón no quisieron entrar a tratar de sostener esto. Y obviamente este acuerdo tiene una implicancia, que es tratar de hacerle como un peso relativo al dólar. Porque ustedes piensen de que Estados Unidos no toda la vida ha sido el país más importante financieramente y económicamente hablando. Después de la Segunda Guerra Mundial, el dólar se masificó y quedó como moneda fuerte. Y eso obviamente que es un gran activo para la economía norteamericana. Porque imagínense que en la crisis subprime ellos generaron un problema crediticio. ¿Qué pasó en el resto del mundo con el tipo de cambio, con el dólar? ¿Se fortaleció o disminuyó de valor?
¿El dólar disminuyó? ¿Ustedes creen que el tipo de cambio disminuyó? No, muchachos, al revés. Más incertidumbre, la gente quiere guardar reserva en dólares. Se fortaleció. Entonces, como que tienen un problema de selección adversa ahí, o de riesgo moral en este. Bueno, tienen los dos problemas, selección adversa y riesgo moral. Como que tienen un soporte natural de riesgo, que es como básicamente lo que tenemos que la gente se refugia en esta moneda. También con la pandemia. Con la pandemia más incertidumbre aumentó y ahora el dólar, por ejemplo, ha venido cayendo en Chile. Pero justamente con la pandemia misma se pegó un aumento importante. Entonces tienen como una cobertura natural ellos con su moneda, con su monopolio de mantener esta moneda que todos quieren tenerla. Ok, ok. Eh, Aquí tenemos los créditos default y básicamente los spreads sobre la economía y podemos observar que básicamente el spread de Grecia con los bonos alemanes se fue disparando. Alemania es el punto de referencia y ustedes pueden ver que post-crisis obviamente esto aumentó. Este me lo salto como los bonos bancarios. Ahora, hay interdependencia económica entre los países que se manifiesta a través de la integración económica, el efecto contagio y la característica de los mercados financieros. Hay mucha relación entre economía y comercio bilateral, entonces por eso es que están integrados la economía, como pasa con México y Estados Unidos, la famosa industria de la maquila, como que México obviamente depende mucho de Estados Unidos, pero Estados Unidos también depende de los procesos que se hacen en México. Y hay el contagio, que es un cambio en expectativas que no se relacionan a los fundamentos. Este cambio puede pasar de un buen a un mal equilibrio solamente por expectativas y no por variables que afecten a los fundamentos de la economía. Las características comunes son y que generan interdependencia son el tamaño de los mercados, la volatilidad, similitud industrial y la región en la cual se encuentran los países. Estos gráficos yo los pongo aquí, pero yo siempre los cuento que estos ilustran como una especie de fracaso personal. Yo recién terminé mi doctorado y hice un modelo bien interesante de como correlaciones entre países, un paper bien bonito que tomaba un modelo DCC-GARCH para poder modelar las correlaciones. Y el problema que tuve fue que hago el modelo, hago todo y me topo con esto. Los cuento aquí. ¿Qué pasó el 2008? Hago el modelito y todo. Vean ustedes las correlaciones. Aumentó la correlación entre Standard & Poor's, Merval de Argentina. Correlación de Standard & Poor's y IPC de México. Aumenta. Standard & Poor's con el Bovespa de Brasil. Aumenta. 2008, Standard & Poor's con el IPSA en Chile. Aumenta. Y resulta que la literatura previa lo que decía es lo siguiente, que es bastante lógica e intuitiva. Siempre ustedes han aprendido en finanzas no poner todos los huevos en la misma canasta, porque si me caigo y se me cae la canasta, se destruyen todos los huevos. Entonces, eso en un sentido de diversificación financiera, es decir, coloca dinero en todos los países y cuando tienes problemas en un país, lo sacas y lo inviertes en otro y chao, problema. Pero el problema está en que esta crisis fue distinta al resto, porque esta crisis financiera lo que vino a ser distinto al resto fue que las correlaciones aumentaron. Entonces, ¿qué ocurre cuando las correlaciones aumentan? Resulta que le está yendo mal a Argentina, quiero sacar la plata, llevarla a otro país y me doy cuenta que el otro país también está con problemas. Estados Unidos se llevó consigo todos los países. Entonces, ¿qué hago? ¿Dónde coloco las plata? Porque típicamente uno dice, está estallando un problema en un país, saco y lo pongo en otro. Entonces disminuye efectivamente el poder de la diversificación. Y este paper, este es un gráfico de un paper que yo estaba construyendo en ese momento, y aquí están las otras correlaciones entre IPSA con el Bovespa, IPC de México, Bovespa, aumentaron las correlaciones y eso no está explicado en la parte, como les digo yo, de revisión de literatura. Cuando uno arma un paper, quiere hacer una revisión de literatura que justifique tu resultado. Y no lo pude justificar y el paper quedó como dando vuelta y lo encontraron bonito, pero un par de revisores me criticaron como que chequeara los datos, porque era raro que la correlación aumentara. Bueno, resulta que justamente a partir de esta crisis subprime ocurrió eso, que la correlación aumentó, y esto lo evidenció cualquier paper que vino después,
Pero claro, yo en ese momento era un alumno que recién había terminado el doctorado y no tenía la fuerza de un profesor de Harvard que le puso a esto efecto contagio. Desde aquí parte la literatura del efecto contagio. Que ocurre que no obedece a los fundamentales, como alguien bien dijo, las correlaciones aquí aumentaron, costó diversificar más y básicamente lo acuñó como efecto contagio y el mundo de la academia lo llama hoy en día efecto contagio. Yo debía haberle puesto un nombre, pero no me lo hubiesen creído, ¿se dan cuenta? Entonces, este es un bonito paper que lo hubiese sacado antes de haber tenido, obviamente, alguien de más peso que hubiese puesto un nombre a esta relación que no estaba documentada y que en su momento una revista no me lo quiso comprar la historia que contaba acá. Ok, pero el gráfico está bonito y al menos el paper no lo publiqué, pero el gráfico lo ocupo para mostrarle a ustedes qué significa esto del efecto contagio. ¿Ok? Eh, Esto de acá, bueno, es un poco de lo que ocurre con este escenario de crisis de la pandemia. Y no me interesa esto. Point. Ok, voy a dejar la clase hasta ahí porque estamos como topados en tiempo. Estamos ya con la hora. Venía algo del COVID y por lo tanto no van a tener que hacer esta mini asignación que tenía programada aquí. Así que se salvaron de una asignación pequeñita, pero no. Ok, que puede ser una especie de pregunta de prueba, por cierto. Tres grandes impactos del coronavirus en el mercado de capitales. Y ahí hay un videíto que les recomiendo cuando tengan tiempo, véanlo. Es muy bueno con respecto a el COVID y el impacto en los mercados de capitales. Hoja de ruta. Ustedes, a más tardar este domingo, tienen que entregar su trabajo del curso. Ya he recibido un par de trabajos. Muchas gracias a la gente que está entregándolo. Eso me permite evaluar más rápido. La próxima semana no hay clase porque ustedes tienen semana internacional y básicamente voy a aprovechar corregir los trabajos. Y volviendo, tenemos como el tiempo medio topado y lo más probable es que vamos a tener que partir con las presentaciones. Así que voy a tener que coger rápido los trabajos que van a presentar en el curso. ¿Ok? Tengo que chequear bien las fechas, pero me parece que comenzamos con las presentaciones ya. Entonces, como que obviamente trabajo que seleccione, les voy a pedir que hagan el esfuerzo de tener las presentaciones para esa fecha. Ok, muchachos, un gusto, que tengan una muy buena tarde, disfruten, está rico el día, salgan a caminar un poco, cuídense, tomen vitamina D, tomar sol un poquito y eso, que disfruten, que estén muy bien.